Hola, buenas tardes, esto es Capitalismo Revolucionario, soy Sebastián Izquierdo y hoy día vamos a trabajar un poquito de marco teórico, es decir, vamos a conceptualizar algunas cosas que nosotros pretendemos dar categorías separadas en el mundo social y político y económico para entregar un poco más la percepción que nosotros tenemos del mundo y así lograr componer, ¿no es cierto?, una explicación propia de los capitalistas revolucionarios con respecto a los problemas que el mundo tiene. Así que, marco teórico de hoy día, quiero trabajar dos conceptos que solamente nosotros vemos, que la mayoría de la gente tiende a no conocer porque no están en el marco teórico tradicional de todo el mundo. El primero tiene que ver con las empresas paraestatales. Normalmente se dice que el Transantiago es privado o que la empresa que construyó el colegio del campo no sé dónde es privada, o que las empresas que se coludieron ahí en el cartel del fuego eran privadas. Y ese concepto nosotros lo consideramos erróneo. Vale, bien, porque una empresa privada es una empresa que funciona en relación al resto de las demás empresas en un mercado, con competencia, con colusiones no violentas, como fue la del confort, por ejemplo, en la que estas empresas se relacionan de forma totalmente voluntaria con sus clientes. Es decir, el cliente compra porque él desea individualmente realizar una compra. Cuando entramos al problema de las empresas paraestatales, son aquellas empresas que se dedican activamente no a actuar en función de lo que los clientes desean, sino a actuar en función de lo que los estados desean como representación de clientes que no tienen decisión. Podemos también ahí mucho a las aseguradoras de salud, en Chile se llaman ISAPRES, que funcionan mucho en esto, están siempre intentando captar en los distintos gobiernos la forma de obtener clientela obligatoria, ¿no es cierto? El tema de las AFP en Chile es parte de lo mismo. La única razón por la que estoy contra las AFP es porque siguen funcionando como empresas paraestatales, es decir, que prestan servicios a clientes que no han escogido sus servicios, al menos no han escogido el servicio. Tal vez, claro, pueden escoger entre una u otra AFP, pero no escogieron el servicio en sí. Lo mismo pasa con el sistema de, por ejemplo, los incendios. En lugar de que las personas que tienen fondos o cosas por el estilo, o las que viven en sectores relativamente peligrosos de ser incendiados, se pongan de acuerdo entre varias y contraten a una empresa que las ayude, eso queda en manos de un político que no vive en la zona siniestrable, que no tiene relación con las cosas que se pueden quemar o no, y que por lo tanto el político va a actuar en función de favores, en función de colores políticos. De hecho, si una empresa, ¿no es cierto?, más de su color político, el dueño ha financiado campañas del mismo sector o cosas por el estilo, esa va a ser la toma de decisiones. Entonces, las empresas paraestatales son en el fondo estas empresas que funcionan a través del Estado para contratar clientes, para obtener clientes que sean cautivos, y lo hace a través de medios políticos y no a través de medios económicos. No usa publicidad, no usa marketing, no. Usa coima, usa lobby. Sin decir que el lobby siempre es malo, pero en este caso, claro, vendría siendo, si es que consideramos que las empresas paraestatales son algo malo, y yo lo considero así, consideraríamos que el hecho que haga el lobby también sería algo malo. Por ejemplo, frente al tema de los incendios, a mí me quedó dando vueltas que se hayan contratado empresas privadas extranjeras para apagar los incendios, considerando que tenemos pilotos muy experimentados y de muy buena capacidad en nuestra aviación. ¿Por qué el Estado de Chile tiene unos F-16 y unos aviones así? Va a comprar un par de aviones de esos que tienen agua y helicópteros de los que tienen agua, y por qué no tiene a los pilotos de la FACH tirando el agua? Total, les va a pagar igual, tiren o no tiren agua. Es una idea, en verdad es mucho más complejo. Yo estoy tirando al voleo. Me gusta dar esas soluciones mágicas porque suenan mágicas y a mucha gente después se las traga y después se tratan de implementar y no funcionan. Y la gente empieza a demandarlas como si fueran la gran solución al mundo, y en realidad lo único que termináis teniendo son problemas, ¿no? En realidad no. O sea, yo soy un enemigo de las soluciones mágicas, pero sí dar ideas sin pretender que es la solución y que tengo la visión iluminada. Que es más la pega del político, decirte yo sé cómo hacerlo, en realidad no tenemos idea si sabe o no sabe cómo hacerlo. El punto es, no debemos decir que Transantiago, por ejemplo, las empresas que operan en Transantiago sean empresas privadas. No entregan un servicio
a las personas que toman la micro. Así funcionaban las amarillas, esas eran privadas, ellos le entregaban un servicio al que toma la micro. Transantiago le otorga un servicio al gobierno, al Ministerio de Transportes. Recibe pago del Ministerio de Transportes, subsidios de parte del Estado, la seguridad la recibe de parte del Estado, no tiene que contratar sus propios guardias, no tienen que contratar sus propios sistemas de fiscalización. Transantiago no es una empresa privada, no funciona de manera privada, no tiene responsabilidad propia, no tiene capital prácticamente propio más allá de las micros y algunos pedazos de espacio. Las vías exclusivas no las compraron las empresas de buses, las puso el Estado gratis, la reparación hacia las vías exclusivas la puso el gobierno, el subsidio lo pone el gobierno, en la tarjeta VIP es un sistema establecido, instaurado e implementado por el gobierno a través de Metro. No es una empresa privada. Transantiago no es, ninguna de las empresas de Transantiago son privadas, entonces no es un sistema privado. Cuando nos referimos a un sistema privado, nosotros nos estamos refiriendo a aquellos que no son paraestatales, es decir, aquellos que no funcionan en directa relación con el Estado. Las empresas que construyen los colegios en Chile son paraestatales, solo funcionan con aportes del gobierno. Los colegios con sostenedores, estos particulares subvencionados sin copago, son 100% paraestatales. Y los colegios particulares subvencionados con copago son mitad paraestatales, ya no son paraestatales, sino que son mixtos, ¿no es cierto? Como casi todas las empresas, porque ninguna en una sociedad mixta, en una sociedad socialista, como tenemos hoy en día un Estado que oprime, ninguna puede funcionar totalmente aislada del Estado. No hay empresa que funcione totalmente aislada del Estado, excepto la señora que te vende sopaipilla en la esquina, que es como el único muestra de capitalismo verdadero que tenemos en el Chile actual. Pero el punto es que hay empresas que no se limitan a esa función mixta, que es la que no te queda otra, como los particulares subvencionados o los colegios particulares pagados, que igual tienen que cumplir con una malla curricular que el Estado les pone y el Estado les da permiso y el Estado certifica que pasaron cierto el ramo al final los cabros. El Estado básicamente garantiza que el cuarto medio del verbo divino sea cuarto medio, entonces el verbo divino funciona un poco en función del Estado, aunque sea un colegio particular pagado. Bien, la diferencia con por ejemplo, una empresa que funciona exclusivamente para conseguir contratos de parte del Estado, una constructora de colegios, solo contrata colegios del Estado, es decir, solamente fabrica, produce, construye colegios que el Estado le mandó a construir. No tiene otra función, no hace casas, no hace edificios de departamento, no hace oficinas, no te hace una entrada de auto, no. Es una empresa constructora que solamente hace y arregla colegios. Esas empresas son paraestatales, no son empresas privadas. Deben ser categorizadas a nivel político dentro de otro marco y estudiadas como un fenómeno distinto, tanto en términos económicos como en términos de derecho y en términos de moral. No podemos decir las empresas de Transantiago son privadas, ergo las empresas privadas, que está incluyendo que las empresas del Transantiago no son privadas, son totalmente paraestatales. Si bien no encontramos empresas que sean 100% privadas, que funcionen 100% aisladas del Estado, con excepción, como decía, de la vieja que vende sopaipilla en la esquina sin permiso, sí podemos tener empresas que funcionan como privadas a pesar de tener que cargar con el yugo del Estado sobre su hombro o muchas veces apoyarse de él para surgir. Esto era una pequeña explicación, ¿no es cierto?, aparte del marco teórico que tenemos los capitalistas radicales, los capitalistas revolucionarios, para que la gente que quiera aprender, que quiera entenderlo, vaya separando cosas y no caiga en errores de asociación. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario, yo soy Sebastián Izquierdo, buenas tardes. La revolución necesita tu ayuda. Dale like, suscríbete, comparte y deposita en nuestra cuenta para poder seguir esparciendo las ideas de la libertad.